Edgardo Buscaglia, Samuel González, nos quedamos en lo que ustedes plantean sobre si no hay para un ejercicio de esta naturaleza una cohesión política de la élite, digámoslo así, ¿puede ser contraproducente? Sin duda, mira, Carmen, lo hemos dicho haciendo análisis comparativos y además haciendo análisis comparativos que tienen una gran importancia en la situación mexicana. Un ejecutivo que no tenga el respaldo del 66% de los diputados no puede hacer las grandes transformaciones que este país requiere. Y esas grandes transformaciones para verdaderamente luchar contra la delincuencia organizada, no con este tipo de acciones que parecen espasmódicas, como dijo Edgardo, sino realmente con transformaciones completas que requiere el cambio completo del título de responsabilidades de los servidores públicos que está en nuestra Constitución, que contiene el fuero para una gran cantidad de personas que van desde legisladores hasta gobernadores, pasando desde luego por procuradores y otros. Todo ese título tiene que ser cambiado si México quiere verdaderamente combatir la delincuencia organizada. Y no lo va a poder ser si no tienes un ejecutivo que tenga la fuerza suficiente para lograr ese proceso mediante elementos que se materializan en acuerdos en el Congreso para transformar todo este punto, y un Procurador General de la República respaldado en la fuerza de todos los partidos para poder hacer el cambio. Eso fue lo que pasó en Colombia. El periódico El País publicó hace unas semanas una entrevista magnífica con el presidente Uribe, donde te ve la diferencia de lo que pasa en Colombia y en México. Edgardo Buscaglia, regresando a Michoacán y a este botón de muestra, y a Morelos, porque Morelos acaba de ocurrir también. Tú dices, debe haber una cohesión política de la élite para que esto funcione, si no, lo que estás aquí comentando. Pero dirán algunos, bueno, es que ¿con quién nos ponemos de acuerdo? Si todos son sospechosos, bajo este gran manto de duda, de suspicacia y de preocupación de hasta dónde está penetrada la institucionalidad mexicana, y entonces dirán, ¿con quién acordamos? ¿Qué tipo de confianza debe establecerse o de códigos para acordar algo, sabiendo que a lo mejor el que está enfrente puede estar relacionado con el narcotráfico? Bueno, en este tipo de reformas hay que mirar... Dirán, si les avisamos, no nos sale. Hay que mirar hacia adelante y no tanto hacia atrás, porque si no, todo actor puede llegar a ser cuestionado. O sea, hay que mirar hacia adelante en cuanto a que ciertas reglas del juego tienen que cambiar. Cuando un cáncer hace metástasis, como en México ha sucedido, como sucedió en Rusia, como sucede en Nigeria, como sucede en Pakistán, tienes que llevar adelante reformas muy complejas que van desde reformas al sistema penal hasta reformas económicas. En países como Nigeria, Rusia, Pakistán y México no se puede entender la actividad y la expansión de los carteles ilegales sin entender a la vez la expansión de los carteles legales de estos países. Hay una relación entre los dos tipos de carteles, entonces tiene que haber reformas económicas también. Por lo tanto, hay actores en este país con los cuales se puede llegar a un pacto. Con fama cuestionable, pero que es con ellos. Pero es con ellos, o sea, con los que están, sus partidos. con los que existen, con los que son la élite. Y ellos tienen que comenzar a imponer reglas del juego dentro de sus partidos, de manera autogenerada, dentro de sus propios partidos, para que esto se lleve adelante. Pero no existe, y esto es algo importante que creo que Samuel iba hacia ahí, no existe caso internacional en donde tú hayas visto mejoramientos en la lucha contra la delincuencia organizada con un poder ejecutivo electoralmente débil. O sea, no hay forma de hacerlo. Tienen que llegar a coaliciones. En algunos países se les llaman gobiernos de coalición, en otros países, especialmente en sistemas parlamentarios, es mucho más fácil llegar a este tipo de acuerdos. México está entre una disyuntiva y tiene que encontrar la manera interna de llegar a una coalición de gobierno que permita la implementación de estas medidas. Yo creo que sería un elemento, Carmen, realmente importante el que el propio Ejecutivo Federal, el señor Calderón, entienda cuál es el rol que va a tener que jugar en sus próximos 3 años de gobierno. Y yo digo, analizando la situación y la comparación con otros países, que si el Ejecutivo Federal no es capaz de convocar a un gobierno de unidad nacional en los próximos meses, independientemente del resultado electoral, no vamos a poder cambiar la situación que tiene el país. El gran reto que tiene
o que va a tener este gobierno verdaderamente ante la crisis política, ante la crisis social, ante la crisis de criminalidad y ante la crisis económica, es convocar a un gobierno de unidad nacional. Ese es el único camino que yo prejuzgo o vamos a tener 3 años más de lo mismo. Hubo una oportunidad histórica acá en México que se ha estudiado internacionalmente, que fue el cambio, la transición hacia una democracia cuando accedió al Ejecutivo el presidente Fox. El poder electoral con el cual accedió, enorme legitimidad, era la oportunidad histórica de poder implementar estas medidas enormemente complejas, y esa oportunidad se perdió. El presidente Uribe la aprovechó cuando llegó con mucho poder electoral y las comenzó a implementar con un gran apoyo del Congreso. Por lo tanto, hay que esperar a que de alguna manera surja un gobierno de coalición en México o surja un gobierno con un gran peso electoral para que estas medidas se comiencen a implementar. Mientras tanto, vamos a estar de espasmo en espasmo. De espasmo en espasmo. Y con deterioros en la situación, ¿no? Con deterioros en la situación. Déjenme hacer una pausa y regresamos con ello, porque bueno, aquí están hablando de cosas fundamentales y pregunto para irme a la pausa. Entonces, lo que estamos viendo, ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Es inapropiado? ¿Es contraproducente? ¿Cómo deberíamos entender lo que estamos viendo en este momento? En tanto no aparece el pacto político previo necesario, en tanto vemos que empiezan ya a expresarse inconformidades, en tanto que tiene aroma electoral el asunto, en tanto que se decide una acción espectacular como esta a semanas de las elecciones intermedias. La pregunta es también si puede o debe administrarse la acción policíaca y militar contra la delincuencia organizada en función de estos temas. Déjenme hacer la pausa y regresamos. El fiscal de la Federación de Siedo investiga conductas personales que presumiblemente pueden actualizarse en conductas consideradas como delito en nuestra legislación penal federal, sin criterios de afiliación o simpatía política alguna. Es importante subrayar que este es un esfuerzo de colaboración nacional eficaz entre el fiscal de la Federación de Siedo, la Policía Federal y el Ejército Mexicano, que desarticulan redes de protección usadas por el grupo delictivo de la familia michoacana,